La historia de Al-Ándalus es un fascinante capítulo de la historia de la península ibérica y, más ampliamente, de la historia islámica y europea. Desde la conquista islámica en el siglo VIII hasta la caída del último reino musulmán de Granada en 1492, Al-Ándalus no solo fue un crisol de culturas, sino también un lugar de avances científicos, culturales y artísticos que influyeron profundamente en la historia de España y en su arquitectura, cultura y sociedad. Este texto analiza la historia de los califatos islámicos en la península ibérica, centrándose especialmente en la historia de Córdoba y Granada, dos ciudades emblemáticas de Al-Ándalus, y su influencia en la cultura y arquitectura española. La conquista islámica de la península ibérica. La llegada del Islam a la península ibérica comenzó en el año 711, cuando un ejército musulmán liderado por Tariq ibn Ziyad, bajo las órdenes del califa Omeya en Damasco, cruzó el estrecho de Gibraltar y derrotó al rey visigodo Rodrigo en la batalla de Guadalete. Este evento marcó el inicio de la expansión musulmana en la península, la cual en pocos años se extendió desde el sur hacia el norte, llegando hasta los Pirineos. A medida que los musulmanes consolidaban su control sobre el territorio, comenzaron a establecer un sistema político y administrativo. El Emirato de Córdoba fue fundado en 756 por Abd al-Rahman I, un miembro de la familia Omeya que huyó de Damasco tras la masacre de su dinastía a manos de los abasíes. Bajo el gobierno de Abd al-Rahman y sus sucesores, Córdoba se convirtió en uno de los centros más importantes del mundo islámico. El Califato de Córdoba. Uno de los momentos más importantes en la historia de Al-Ándalus fue el establecimiento del Califato de Córdoba en el año 929 por Abd al-Rahman III. Este movimiento no solo fue una declaración de independencia del Califato abasí en Bagdad, sino también una afirmación del poder y la autoridad de Córdoba como un centro político, económico y cultural de primer orden en el mundo islámico y europeo. El Califato de Córdoba se caracterizó por un notable auge cultural y científico. Bajo el gobierno de Abd al-Rahman III y su sucesor, Al-Hakam II, Córdoba se convirtió en un faro de la cultura y el conocimiento. En esta ciudad se establecieron importantes bibliotecas, universidades y centros de estudio donde se tradujeron obras de autores clásicos griegos y romanos al árabe, lo que permitió la conservación de ese conocimiento para futuras generaciones. Científicos, filósofos, poetas y médicos de diferentes partes del mundo islámico, judíos y cristianos trabajaron juntos en Córdoba, lo que contribuyó a la creación de un ambiente de intercambio cultural sin precedentes. Una de las joyas arquitectónicas de esta época es sin duda la Mezquita de Córdoba, cuya construcción comenzó en el año 785 bajo Abd al-Rahman I y continuó durante los siguientes 2 siglos. La mezquita es un ejemplo sobresaliente de la arquitectura islámica en Al-Ándalus y muestra una mezcla de influencias romanas, visigodas e islámicas. Conocida por sus arcos de herradura y su impresionante sala de oración con columnas y arcos de doble altura, la mezquita simboliza la grandeza de Córdoba en su apogeo. La caída del Califato de Córdoba. A pesar de su esplendor, el Califato de Córdoba comenzó a desmoronarse en el siglo XI debido a tensiones internas, luchas de poder y una serie de revueltas. En 1031, el califato fue disuelto y el territorio de Al-Ándalus se fragmentó en pequeños reinos independientes conocidos como taifas. Este periodo de inestabilidad política permitió el avance de los reinos cristianos del norte, que aprovecharon las divisiones internas para ganar terreno en la península. Sin embargo, algunas de las taifas, como la de Sevilla, Toledo y Zaragoza, continuaron siendo importantes centros culturales y científicos. Los reinos cristianos incluso contrataron a soldados musulmanes y tomaron prestadas técnicas arquitectónicas y artísticas de sus vecinos musulmanes, lo que refleja el nivel de interacción cultural en este periodo. La llegada de los almorávides y almohades. En el siglo XI, ante la amenaza creciente de los reinos cristianos, los líderes musulmanes de las taifas pidieron ayuda a los almorávides, una dinastía bereber del norte de África. Los almorávides lograron unificar nuevamente gran parte de Al-Ándalus bajo su control, pero su régimen fue relativamente breve.
En el siglo XII, fueron reemplazados por los almohades, otra dinastía bereber que también provenía del Magreb. Los almohades aportaron una renovación religiosa y cultural a Al-Ándalus. Establecieron su capital en Sevilla, donde construyeron impresionantes monumentos como la Giralda, originalmente un alminar de la mezquita de Sevilla, que aún se conserva como parte de la catedral cristiana. Bajo su dominio, Al-Ándalus vivió un renacimiento cultural, aunque también estuvo marcado por una mayor rigidez religiosa. El reino nazarí de Granada. Con el tiempo, la reconquista cristiana avanzó cada vez más hacia el sur, y para el siglo XIII, solo quedaba un reino musulmán en la península, el reino nazarí de Granada. Este pequeño reino, aunque políticamente débil en comparación con los reinos cristianos vecinos, logró sobrevivir durante más de 2 siglos gracias a su posición geográfica estratégica y su habilidad para forjar alianzas tanto con los cristianos como con otros poderes musulmanes. Granada es quizás más conocida por su palacio fortificado, la Alhambra, una de las joyas arquitectónicas de la historia islámica. La Alhambra es un complejo de palacios y jardines que refleja la grandeza del reino nazarí en su apogeo. Con sus intrincadas decoraciones de estuco, patios con fuentes y jardines, la Alhambra simboliza el refinamiento cultural y artístico alcanzado por los musulmanes en Al-Ándalus. El reino de Granada también fue un centro importante de intercambio cultural. A pesar de las tensiones entre musulmanes y cristianos, Granada se benefició del comercio y el intercambio intelectual con el resto del mundo islámico y con Europa. Además, la convivencia entre musulmanes, judíos y cristianos en Granada fue un factor clave en el desarrollo de una cultura híbrida que influyó profundamente en la historia posterior de España. La caída de Granada. El 2 de enero de 1492, los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, completaron la reconquista con la toma de Granada, el último bastión musulmán en la península. La caída de Granada marcó el fin de casi 8 siglos de presencia musulmana en la península ibérica. Aunque los musulmanes y judíos fueron inicialmente protegidos por los términos de la rendición, pronto comenzaron las persecuciones y conversiones forzadas, lo que llevó a la expulsión definitiva de los musulmanes y judíos de España a finales del siglo XV y principios del XVI. Influencia de Al-Ándalus en la cultura y arquitectura española. Aunque la presencia política musulmana terminó en 1492, la influencia de Al-Ándalus en la cultura y arquitectura española sigue siendo evidente hasta el día de hoy. Uno de los legados más importantes de Al-Ándalus es su impacto en la arquitectura española. Edificios como la Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba y la Giralda de Sevilla siguen siendo iconos no solo del arte islámico, sino también de la identidad cultural española. Estas estructuras no solo son testigos de la habilidad técnica y artística de los constructores musulmanes, sino que también representan la fusión de estilos islámicos, romanos y cristianos. El estilo arquitectónico conocido como mudéjar, que se desarrolló durante la Edad Media en los reinos cristianos de España, es un claro ejemplo de cómo la influencia islámica perduró incluso después de la Reconquista. Este estilo, caracterizado por el uso de arcos de herradura, azulejos decorativos y complejos diseños geométricos, fue desarrollado por los musulmanes que permanecieron en los territorios cristianos, conocidos como mudéjares. Muchas iglesias, palacios y edificios públicos construidos en los siglos posteriores a la Reconquista muestran claras influencias mudéjares. Además de la arquitectura, la influencia de Al-Ándalus se puede ver en la lengua española, que adoptó numerosas palabras del árabe. Aproximadamente 4.000 palabras en español tienen origen árabe, muchas de las cuales están relacionadas con la agricultura, la ciencia, la arquitectura y la vida cotidiana. Términos como alcázar, almohada, acequia y albahaca son solo algunos ejemplos de cómo el árabe dejó una marca en el español moderno. En el ámbito cultural, la música y la poesía también muestran influencias de Al-Ándalus. La música andalusí, un estilo musical desarrollado en Al-Ándalus y que mezcla elementos árabes, cristianos y judíos, sigue siendo una tradición viva en algunas regiones de España y el norte de África. Asimismo, la poesía árabe andalusí,
con su estilo lírico y su temática amorosa, influyó profundamente en la poesía trovadoresca europea. Muchos de los versos árabes escritos en Al-Ándalus llegaron a Europa a través de las interacciones culturales y fueron adaptados y recreados por poetas cristianos. Este intercambio literario, junto con la música y otras formas de arte, contribuyó a la rica tradición poética de la península ibérica. La historia de Al-Ándalus es un testimonio del poder del intercambio cultural y la convivencia, aunque fuera en ocasiones frágil. Durante casi 800 años, la península ibérica fue un lugar donde el Islam, el cristianismo y el judaísmo interactuaron de maneras que influyeron en todos los aspectos de la vida, desde la arquitectura hasta la lengua, la música y la ciencia. Córdoba y Granada, en particular, se destacaron como símbolos de este periodo, con sus monumentos como la Mezquita de Córdoba y la Alhambra que aún hoy fascinan por su belleza y complejidad arquitectónica. Aunque la Reconquista puso fin al dominio musulmán en España, el legado de Al-Ándalus sigue presente de múltiples formas. La arquitectura mudéjar, las palabras árabes en el idioma español y las tradiciones culturales que se desarrollaron durante esos siglos han dejado una huella imborrable en la identidad española. Al-Ándalus no solo fue una etapa importante de la historia de España, sino también un periodo que contribuyó de manera significativa al patrimonio cultural y científico del mundo entero.